looking at millions of confidential records from within offices around the world whose job is to help powerful people buy and use secretive shell companies. A massive leak of tax haven documents. They give you visibility into what people are doing with money that they don't want you to see. With the International Consortium of Investigative Journalists and reporters around the world, a 2-year investigation into secretive finance. We have never seen this many heads of states and global billionaires in one location before. Overseas and in the U.S. We're talking about people who have been accused of some very bad things, who are using this system to hide their wealth in the United States. The revelations of the Pandora Papers. Now streaming on PBS. En Ecuador continúan reaccionando con indignación ante la aparición del nombre del presidente Guillermo Lasso en los Pandora Papers las principales organizaciones sociales del país, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAE, que agrupa a todos los pueblos originarios del país, por considerar que ha faltado el presidente al pacto ético aprobado en un referéndum en el 2017 y consideran grave el nexo del presidente con los Pandora Papers. A su vez, la Comisión de Asuntos Constitucionales llegó a una conclusión, a un informe el 5 de noviembre en el que concluye que, textualmente, el jefe de Estado tiene vinculación directa con los Pandora Papers. La CONAE, a su vez, ha realizado y ha publicado un informe en el que dice parcialmente a los voceros del gobierno que defienden la, entre comillas, legitimidad de evadir impuestos, cierra comillas, les recordamos que esos recursos escondidos en paraísos fiscales es un robo al conjunto de la sociedad y es un robo al contribuyente común que sí paga la parte que le corresponde. Y precisamente el comunicado de la CONAE continúa diciendo, ahora mismo es una vergüenza que mientras el Ejecutivo intenta justificar la evasión tributaria de uno de los presidentes más adinerados de la historia, al mismo tiempo anuncia la falta de recursos para la proforma presupuestaria que le quita 291 millones de dólares a la salud y 278 millones a la educación. De acuerdo a los analistas políticos, esta situación ha dejado al Ecuador en una crisis política, en una crisis económica, en una crisis social, y le ha costado al presidente Lasso la pérdida no solo de credibilidad, sino de por lo menos 20 puntos en sus niveles de aprobación de acuerdo a las encuestas. Como coordinadora de la bancada UNES, quiero rechazar las declaraciones del coordinador de la bancada de Creo, en donde ya ha dado a conocer al país que van a empezar acciones judiciales contra legisladores por el simple hecho de hacer nuestro trabajo. Una alerta al mundo, porque el Ecuador ya ha vivido la judicialización de la política. Aquí en el país ya se han cometido actos por estar en desacuerdo con las posiciones que podamos tener varios actores políticos. Poner esto en dos contextos. Esto no es político, esto es legal, constitucional y moral. A los ecuatorianos, enviar un papelito por su abogado y después una carta diciendo sí, yo soy propietario de esto, no da los sustentos suficientes para que él contraste. No han dicho nada sobre el informe, que eso es un tema también. El gobierno lo que saltó a decir es que hay conspiración, porque pueden tener la fuerza de los votos, evidentemente, pero no tienen la fuerza de la verdad. Esto no es conspiración, esto no
aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero. Ese patrimonio lo pasó a su familia y esos recursos también. Lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí. Está en los dos lados. Por aquellos corruptos que se llevan el dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero. Está en los dos lados. Que Guillermo Lasso es un corrupto y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador, y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Y para eso tenemos toda la documentación para demostrarlo. El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Panamá establece que solo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, esta surte efectos legales. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso un mes antes inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador y estaba violando la ley del pacto ético de la consulta popular porque todavía era dueño de Pietro Overstreet. Si el presidente dijo que hace públicos sus tributos, ¿qué pasa con su familia si él mismo dijo que es la beneficiaria de su riqueza? María de Lourdes Alcíbar aparece en 2 empresas dentro del entramado offshore de Guillermo Lasso: Brothers Investment y Vanisi Holding. De la primera es propietaria, de la segunda es accionista. En agosto del año pasado, María de Lourdes Alcíbar y sus hijos Guillermo y Santiago recibieron las acciones de Vanisi Holding. Pero María de Lourdes Alcíbar no tributa. La esposa del presidente no paga impuesto a la renta. Tiene 2 offshore y no ha tributado en el Ecuador. ¿Por qué? The revelations of the Pandora Papers. Now streaming on PBS. La autora de los artículos Lasso, magnate offshore, y Lasso en jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lasso se autovendió el banco Vanisi S.A., usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista, bajo el nombre de Pietro Overseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el banco Vanisi. Segundo, reafirmó que Vanisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá, el Banco Vanisi. Nosotros sabemos que ese Banco Vanisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lasso. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lasso, es su socio en 2 empresas domiciliadas en Panamá: Bonarca S.A. y Taladesa S.A. Está claramente, es el documento de la corporación. Está Paola Cabeza. Oportuna la moción del colega Ruiz. Sin embargo, presidente, hay que tener en cuenta que varios de los comparecientes, me refiero específicamente a los familiares del presidente de la República, si bien nosotros en una primera instancia consideramos que era importante su participación en esta comisión, no creo conveniente volver a hacer un insístase sobre los familiares. Pero al contrario del señor Roger Arosemena, siendo funcionario público y su comparecencia en esta comisión es de vital importancia, yo sugeriría al ponente de la moción si podríamos hacer una revisión a la misma, considerando y compartiendo plenamente que el señor Roger Arosemena tiene que venir a esta comisión. Eso, presidente.
Asambleísta, ¿acepta ese cambio? En efecto, señor presidente, acepto la sugerencia de la colega. We're looking at millions of confidential records from within offices around the world whose job is to help powerful people buy and use secretive shell companies. A massive leak of tax haven documents. They give you visibility into what people are doing with money that they don't want you to see. With the International Consortium of Investigative Journalists and reporters around the world, a 2-year investigation into secretive finance. We have never seen this many heads of states and global billionaires in one location before. Overseas and in the U.S. We're talking about people who have been accused of some very bad things, who are using this system to hide their wealth in the United States. The revelations of the Pandora Papers. Now streaming on PBS. La autora de los artículos. La investigación pone en evidencia cómo Guillermo Lasso, mediante un entramado, buscó perennizar su fortuna mediante 49 empresas offshore, distribuidas en las Islas Caimán, Panamá y Delaware, considerados paraísos fiscales, dinero que en los últimos años habría ocultado con testaferrismo empresarial. Tras la publicación le preguntamos al candidato de la derecha al respecto y en estos términos contestó: Querido señor, mi patrimonio es público, está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. Lasso dice que este patrimonio lo consiguió en base a sus esfuerzos. Sin embargo, la publicación de la periodista Cintia García describe cómo su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones entre el año de 1999 y el 2000, gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario. Así que insistimos. ¿Tiene cuentas en offshore? No tiene cuentas en offshore. Otra pregunta. ¡Fuera, Correa! ¡Fuera! No solo que elude la pregunta, sino que la desvía hacia la estrategia de su campaña, basada en desprestigiar al actual gobierno con el caso de Odebrecht. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya, investigue la lista de Odebrecht. Cuando tanto Lasso como todos sus interlocutores conocen sobre las cláusulas de reserva que Estados Unidos y Brasil mantienen en esta investigación, sus declaraciones identifican y desacreditan la labor de los medios públicos y asusan. Si el presidente dijo que hace públicos sus tributos, ¿qué pasa con su familia si él mismo dijo que es la beneficiaria de su riqueza? María de Lourdes Alcíbar aparece en 2 empresas dentro del entramado offshore de Guillermo Lasso, Brothers Investment y Banisi Holding. De la primera es propietaria, de la segunda es accionista. En agosto del año pasado, María de Lourdes Alcíbar y sus hijos Guillermo y Santiago recibieron las acciones de Banisi Holding. Pero María de Lourdes Alcíbar no tributa. La esposa del presidente no paga impuesto a la renta.